Los profetas Isaías y Ezequiel no fueron contemporáneos, pero ambos hablaron de la gloria de Dios. Ezequiel profetizó destrucción, esperando que el pueblo de Dios se arrepintiera y que el juicio fuera evitado, porque este es el deseo del corazón de Dios. Dios clama: no quiero que mueras, cambia de rumbo y vive. Ezequiel describió algunas de las visiones más gráficas que se pueden encontrar. Como se trata de describir lo indescriptible, él mismo dice: así se me presentó la gloria de Dios. Sus ilustraciones desafían la imaginación y dirigen a una fe en Dios, increíble en majestad, poder y gloria. Ezequiel fue llevado al cautiverio 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. Ezequiel vivió durante una época difícil para el pueblo de Dios. El imperio asirio, quien conquistó el reino del norte, empezaba a perder poderío. Pero Babilonia cobró fuerza. Su poder llegó a dominar el escenario internacional hasta que Persia derrotó a Babilonia en el 539 a.C. Los profetas de ese tiempo, como Isaías, Jeremías, Daniel, mencionan que Dios hará cualquier esfuerzo para buscar a su pueblo y traerlo de regreso a Él. Lo último que Dios quiere para su pueblo es juicio. Dios prefiere perdonar que juzgar, pero va a juzgar si es necesario. Dios les pregunta: ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Ezequiel usa visiones, profecías, parábolas, señales y símbolos para proclamar y dramatizar el mensaje de Dios a su pueblo exiliado. Ezequiel ilustró la pecaminosidad de la Jerusalén de su época, así como su consiguiente juicio. Como muestra, se revisa Ezequiel 16, donde el profeta examina el desarrollo de la nación, pasado y futuro. Dice Ezequiel 16 que su origen fue como el de un infante miserable al nacer, completamente descuidado. Dios los sacó de esa condición, los salvó de la destrucción y los crió con amor constante hasta que alcanzaron madurez, vigor y hermosura. Vamos a la palabra. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Ninguna de estas cosas indispensables para la preservación y el fortalecimiento del niño se realizaron. Israel, en el momento de su nacimiento, fue expuesto para que pereciera. Así, Ezequiel compara el día del nacimiento de Israel con el periodo de su estancia en Egipto, donde los hijos de Jacob que descendieron a Egipto se multiplicaron, convirtiéndose en una gran nación. Dice el versículo 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Israel en Egipto fue despreciado o despreciada como nación. El abandono en que había caído bien podría compararse con el cruel abandono de un niño. Recordando que Moisés, el hombre que Dios levantó como guía de su pueblo, fue realmente expuesto
y luego liberado de la amenaza de muerte por la providencia de Dios. Dice el versículo 6, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Ezequiel compara a Israel con una mujer que, aunque amada y cuidada por Dios, ha caído en infidelidad e idolatría. Pero Dios actúa para ofrecer vida y restauración, mostrando amor por su pueblo. Este versículo demuestra la reacción de Dios cuando su pueblo peca, pues está dispuesto a perdonar. Responde con salvación y cuidado, ofreciendo nueva oportunidad, dispuesto a restaurar a quienes se encuentran en situaciones de abandono o sufrimiento. Dice el versículo 7, te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Compara a Israel con una planta que crece en el campo bajo el cuidado y desarrollo que Dios le proporciona a su pueblo. Aunque Israel creció y fue embellecida por Dios mismo, era vulnerable, sobre todo al pecado, así que necesitaba cobertura y guía espiritual. La desnudez quiere decir que Israel no disfrutaba de las bendiciones con las que Dios le había dotado y le había hecho glorioso. Después de adoptarlo como el pueblo de su posesión en Egipto, Israel estaba viviendo desprovisto de las revelaciones de la gracia de Dios. Dice el versículo 8, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Esto es, Dios tomó a Israel bajo su protección. Se interesó en esa nación. Así que hizo juramento e invocó un pacto por medio del cual Israel, convertido en nación, se convirtió también en el pueblo de Dios. Todo fue afecto de Dios hacia Israel. Cuando estaban al pie del monte Sinaí, cuando hizo un pacto con los israelitas, tal como es el compromiso dentro del matrimonio, por lo que se comprometió Dios a amarlos, proveerlos y protegerlos, mientras que tenían la obligación ellos de amarlo, adorarlo y obedecerlo, quedando excluido cualquier otro Dios. Por lo que cuando Israel adora a otro Dios, comete adulterio, adulterio espiritual o idolatría. Dice el versículo 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Antes que los israelitas entraran en pacto con Dios, fueron sometidos a una purificación completa. La unción con aceite es un símbolo de la participación del Espíritu Santo, santificando al pueblo, apartándolo de pecado, mostrando Dios su gracia, su favor hacia ese pueblo. Dice el versículo 10, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. De esta manera se vestían las reinas en esa época. Además, el tejón era una especie de piel que usaban los hebreos para cubrir el tabernáculo. El lino fino y la seda hacen referencia a la banda para la cabeza y el tocado de los sacerdotes. Dice el versículo 14, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Como reino, los israelitas florecieron en los días de David y Salomón. La teocracia alcanzó entonces su punto más alto de gloria
y fue de gran celebridad entre las naciones vecinas. El profeta les recuerda que su prosperidad y gloria no eran ningún mérito propio, era una hermosura que Jehová había puesto sobre ellos. Todo lo que disfrutaban era por la generosidad de Dios hacia su pueblo. Dice el versículo 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Es un ejemplo de la infidelidad espiritual de Israel, que buscó alianzas y seguridad en otras naciones e ídolos, en lugar de confiar en Dios. Dice el versículo 58, sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Ese castigo es consecuencia del pecado, invitando a reconocer los errores y buscar ayuda, a fin de vivir para la honra de Dios, teniendo una relación seria con lo divino y convivencia armoniosa con las demás personas. Dice el versículo 59, pero mas ha dicho Jehová el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Es una pregunta. Dios no actuará de la misma manera que los israelitas y llama su atención para que sean fieles en sus compromisos, pues Dios es justo y su justicia está equilibrada por su misericordia y amor. Dice el versículo 60, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Puntualiza en la fidelidad de Dios y por lo mismo en su redención, ofreciendo esperanza, pues Dios siempre está dispuesto a restaurar y renovar. El pacto eterno apunta el cumplimiento final de las promesas de Dios por medio de Cristo, quien estableció un nuevo y eterno pacto con la humanidad, invitando a todos a participar en una relación restaurada con Dios. Dice el versículo 63, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. La posición de Dios siempre será rescatar al ser humano. En este pasaje se comprueba su amor y su fidelidad, pues Dios no quiere estar separado de su pueblo. Dios es espíritu eterno que diseñó toda su gran creación para que los seres humanos vivan para siempre, vivan por la eternidad en su trono de gloria. Otro profeta enfatiza estas verdades, es Isaías. En Isaías 61 se lee, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El capítulo 60 del libro del profeta Isaías se escribió aproximadamente 600 años antes de Cristo, después del retorno de los judíos de la cautividad en Babilonia. Es un cántico de esperanza para una ciudad en ruinas tras 70 años de exilio. Jerusalén fue destruida por el poderoso ejército de Babilonia, cuyo rey Nabucodonosor redujo el templo, que era el centro de la identidad y fe judía, a cenizas. Esto trajo a la nación judía la sensación de que Dios los había abandonado. El regreso bajo Ciro, por allá del año 538 a.C., fue amargo. Pobreza, oposición local y una frágil reconstrucción. Estuvieron al frente Esdras y Nehemías. Los repatriados, cuando regresan a la ciudad de Jerusalén, encuentran muros derruidos, campos abandonados. Realmente la ciudad está en ruinas y una fe casi extinguida. Para ese momento, la oscuridad no es solo física, es anímica, es espiritual.
En medio de esa desolación, una voz profética se escucha y se mira como un relámpago, con una declaración divina fundamentada en el carácter fiel de Dios. Es una promesa de restauración, en donde se deja ver el plan de Dios para transformar ruinas en gloria, tanto para un pueblo como para cada corazón que clama por luz. Levántate, es una instrucción, un imperativo, una orden que apela a la voluntad del ser humano. Implica acción, es la acción de no estar arrodillado ante alguien, es dejar la invalidez. Para ese momento de la historia de Israel, después del exilio por 70 años, muchos se habían acostumbrado a vivir en condiciones deplorables. Así que Dios, por medio del profeta, les infunde valor, decisión, esperanza, cambio de vida, ocupar el lugar que Dios mismo les había asignado, pero que descuidaron. Levántate, apela a tu decisión. Resplandece es otro verbo. Resplandece. Deja reflejar luz como la luna refleja al sol. No te quedes esperando pasivamente. Quiere decir, ponte de pie, levántate y permite que la gloria de Dios brille en ti. Ha llegado tu luz. Es la razón por la que te levantas y resplandeces. Está en tiempo pasado perfecto. Es un hecho consumado en el plan divino, aunque la vista humana aún vea sombras. Entonces, Dios tomó la iniciativa, pero la respuesta la tiene el ser humano. Ha llegado tu luz, simboliza la venida de la luz divina y la presencia de Dios en medio de la oscuridad. Habla sobre la redención y la esperanza que Dios promete a su pueblo. La luz representa la salvación y la transformación espiritual que Dios ofrece a aquellos que la buscan, que buscan esa luz, que buscan esa transformación, porque solos no podrán, solo con la ayuda de Dios. La gloria de Jehová es la perfección, santidad y majestad de su carácter. Es la expresión de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios hace y que se manifiesta en la historia y consecuentemente en la vida de los creyentes. La palabra gloria quiere decir peso, importancia, indicando que la gloria de Dios es algo especial y revelador. Quiere decir que es algo tangible y sustancial que trasciende lo físico. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se reveló en la nube que guió al pueblo de Israel durante el Éxodo, o la columna de fuego nocturna, así como en el templo de Jerusalén, donde su presencia se hacía ver. En el Nuevo Testamento, la gloria de Dios se manifestó de manera tangible en Jesucristo, quien es el resplandor de su gloria y la fiel imagen de su esencia, como en el monte de la transfiguración, donde el rostro de Jesús y sus vestiduras brillaban con luz divina, mostrando la majestad de Dios. El propósito de la gloria de Dios es revelar su poder, amor y soberanía, inspirando reverencia, adoración y confianza en su control sobre todas las cosas. La gloria de Dios espiritualmente significa la santidad, la justicia y la perfección de Dios. No obstante, en Romanos 3:23, Pablo el apóstol, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. De ahí la necesidad de la redención, el arrepentimiento, la confesión y el perdón de pecados.
Al comprender el significado de la gloria de Dios, los creyentes aprenden a adorar y vivir para la gloria de Dios. Esto es muy importante. Al comprender el significado de la gloria de Dios, los creyentes, no todos, solo los creyentes, los que han creído en Jesús como su Señor, Salvador y Rey, aprenden a adorar y vivir para la gloria de Dios. Eso lo dice Pablo también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 y su versículo 31. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto quiere decir que las personas que conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador viven de manera justa, amorosa y confiada, reflejando la imagen de Dios en sus acciones y actitudes hacia los demás, poniendo en práctica los principios del reino de Dios, mostrando amor, compasión y justicia en todas las situaciones. Por lo anterior, los seres humanos y la naturaleza pueden reflejar su gloria actuando como vasos de barro que contienen y muestran su esplendor a través de acciones, creatividad y virtud. La gloria de Dios es eterna e inmutable, quiere decir no cambia. A diferencia de la gloria humana, que es pasajera y limitada. Qué apropiada resulta la palabra expuesta en Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En esas alturas, en el tercer cielo, disfrutando la gloria de Dios por la eternidad, es a donde Jesús resucitado prometió a sus discípulos que los llevará a vivir con Él. Enhorabuena, felicidades. Vamos con Jesús para estar para estar para siempre con Él. Bendiciones. Disfrutando la palabra, Rosadela Hernández.